Bueno, ahí empezamos con esta clase, perdón por la falsa alarma, pero la verdad es la primera vez que me pasa esto. Esperemos que la luz siga. Bueno, recordando un poquito la clase pasada, hablamos un poquito, vamos a poner la introducción aquí, hablamos un poquito del concepto de serializabilidad y cómo lograr la concurrencia para garantizar esta serializabilidad. Ah, está perfecto. Pensé que no se me escucha. Y bueno, y habíamos hablado un poquito de que la serializabilidad es algo. Primero dijimos que es una palabra que me cuesta mucho decirla, y segundo, que la serializabilidad es un tema de que hace que las transacciones solapadas se comporten como un orden serial equivalente y evitan los problemas siempre que estemos hablando de un camino feliz en el cual todas las transacciones terminen comiteando. Pero el problema es que no siempre pasa eso. Y de hecho, cuando veíamos algunas anomalías, veíamos anomalías que tenían que ver cuando una transacción aborta. De hecho, fíjense, esta anomalía en particular, la lectura sucia, fíjense que está absolutamente serializada y sin embargo, T1, como no comitió y abortó al final, tiene problemas con T2. Por más que todas las instrucciones de T1 vinieron antes que todas las instrucciones de T2, igualmente hay una problemática que puede llegar a darse cuando alguna de las transacciones no termina haciendo commit. Si las dos comitearan, no hay ningún problema porque en sí sería el resultado equivalente a una ejecución serial, pero al abortar T1 no genera el problema. Si recuerden esto, el problema es que cuando T1 quiere abortar, lo que tendría que hacer es su escritura volverla atrás. Esta escritura que estamos volviendo atrás aquí, entonces, ¿cómo se volvería atrás? Con el valor anterior que tenía antes de escribirlo. El tema es que T2 leyó esa escritura que ahora estoy volviendo atrás y tomó alguna decisión en base a esa escritura. No importa qué, pero no tendría que haberla hecho. Si imaginemos que T1 le estaba cambiando a un cliente el estado a premium y T2 lee ese estado a premium y en base a eso le permite hacer un préstamo con una tasa especial y después T1 aborta. El cliente en realidad nunca debería haber tenido ese estado premium, pero T2, que ya comitió, ya le dio el préstamo ese especial y bueno, eso sería una problemática, no tendría que haber pasado. Entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a arrancar viendo un poquito sobre eso, ¿sí? ¿Queda claro el tema que vamos a hacer, este pequeño repasín? ¿Se entiende cuál tema vamos a atacar? Bien. Entonces, el tema que vamos a atacar se ataca con otra propiedad interesante que es la de recuperabilidad. Voy a pasar a pantalla completa. Ahí va. Bueno. Entonces, cuando estamos serializando transacciones, nos asegura la propiedad de aislamiento, ¿sí? Pero nos interesa que cuando una transacción haya comiteado, no se tiene que poder deshacer esta transición, ¿sí? Eso nos ayuda a implementar lo que se llama la durabilidad, entre otras cosas. ¿Se acuerdan? La D de ácido. Entonces, ¿cuándo decimos que un solapamiento es recuperable? ¿Sí? Es recuperable si y solo si, esto lo voy a leer primero, después lo voy a decir de otra forma más sencilla. Es recuperable si y solo si ninguna transacción T realiza el commit, hasta tanto todas las transacciones que escribieron datos antes de que T los leyera hayan comiteado. Es medio trabalengua, lo que está queriendo decir es que si una transacción leyó algo sin comitear, la transacción que escribió ese algo tiene que comitear antes que esta transacción comitee, porque si no, hay un problema. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes teníamos T2 que comiteaba y T1 abortaba. A esta no era recuperable porque T2, cuando comiteaba lo que había leído por T1, T1 todavía no había comiteado. Entonces, queremos de que cuando haya una lectura de algo no comiteado, aquella transacción que lo escribió comitee antes. Si pasa eso, es recuperable. Si no, no. Pues creo que es bueno verlo como un ejemplo. Vamos a imaginar de que acá no tenemos ninguna transacción activa más de las que dicen. Acá comienza T1, lee X, comienza T2, lee X, T1 escribe X, y acá T1 lee Y, T2 escribe X, comitea, T1 escribe y comitea. Entonces nos preguntan si es recuperable. Entonces lo que tenemos que ver es si en algún momento se leyó algo sin comitear. Acá no se leyó nada sin comitear, acá tampoco. Esta es una escritura. Acá hay una lectura de Y, que podemos asumir de que estaba comiteado, porque no lo escribió nadie de las que están activas. Y los otros son escrituras. Con lo cual es recuperable, porque nadie leyó algo sin comitear, con lo cual no hay problema. Después me pregunta si es serializable. Entonces, para analizar si es serializable, recuerden que tenemos que ver las escrituras, que las tenemos acá, y tenemos que armar el grafo de precedencia entre T1 y T2.
Lo hicimos la clase pasada, es un pequeño repaso. Bueno, acá T1 escribe X y T2 escribe X, con lo cual T1 tiene que venir antes de que T2 por X. También tenemos que T1 lee X y T2 lo escribe, por eso también. Y acá T2 lee X y T1 lo escribe, con lo cual también por X tendría que venir T2 antes que T1, y acá ya tenemos un ciclo. Entonces, no es serializable. Pingui, lo tenemos. Bueno, acá ahora vamos a hablar un poquito de si hay algún tipo de vínculo entre ser recuperable o no serializable. Acá me da otro ejemplo que es parecido al anterior, pero no es exactamente igual. Ojo con eso, para mí está medio confuso. Fíjense que parece, pero acá ya no. Acá hay un write de T1 y acá hay un read, o sea, no es lo mismo. Vamos a analizar este ejemplo como si fuera algo distinto. ¿Sí? Y me pregunta si este solapamiento es recomendable si T2 comitea ahora. Entonces, de vuelta, vamos a ver quién lee algo sin comitear. T1 lee X, pero estaba comiteado. T2 lee X, que lo escribió T1 y T1 no comiteó. Este read es problemático porque estoy leyendo algo escrito por T1 que no fue comiteado. Para que sea recuperable, T1 tiene que comitear antes que T2. Fíjense que T1 acá no comitea, y me dice, ¿qué pasa si T2 comitea? Si acá tenemos un commit de T2, inmediatamente después, es decir, sin los puntos suspensivos, esto ya no es recuperable. ¿Por qué? Porque tenemos una lectura que hizo T2 que está comiteando sobre un ítem que escribió T1 que todavía no comitió. Es decir, es una lectura de algo no comiteado y no es recuperable. Esto siguiendo la definición. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que si acá hubiera un commit de T2, perdón que lo borré, y después T1 abortara, T2 leyó acá algo sin comitear, tomó alguna decisión, y ese algo sin comitear, al haber sido deshecho, no fue algo que en algún momento estuvo en un estado de la base de datos real. Entonces, podía haber escrito en forma persistente datos inválidos, como el ejemplo que di antes del cambio a un cliente y dar un préstamo por eso. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, sí, ¿recuperable implica serializable? Bueno, acá ya vemos perfectamente de que no. Tenemos algo que es recuperable y no es serializable. Entonces, no. La otra pregunta es si serializable implica recuperable. Y vimos el ejemplo en la filmina anterior que teníamos algo que era serializable, ¿sí? Pero no era recuperable, porque si abortaba otra transacción, ¿se acuerdan ese que venía T1 y T2? ¿Sí? Y acá T1 hacía algunas cosas, T2 hacía otras, comiteaba y este abortaba. Esto es serializable porque todas las instrucciones de T1 vinieron antes que las de T2, pero no es recuperable. Es decir que serializable y recuperable son dos conceptos absolutamente independientes y se tienen que manejar por separado. Falso, y acá tenemos el otro falso. Entonces, bueno, tenemos la definición entonces de qué es ser recuperable o no, y bueno, la recuperabilidad tiene que ver con buscar que sean recuperables, ¿sí? Entonces, dado un solapamiento recuperable, lo que sí puede pasar, en un solapamiento que sí es recuperable, puede ser necesario deshacer una transacción antes de llegado a su commit. Imaginemos que estamos en un solapamiento recuperable, tenemos a un T1 que escribe cosas, a un T2 que lee estas cosas, acá hay un read y acá hay un write del mismo ítem, ¿sí? Aunque fuera recuperable, aunque T2 no comitee hasta que T1 no comitee, lo que puede llegar a pasar es que en algún momento T1 aborte, ¿sí? Y si T1 aborta, su escritura dejó de ser válida, con lo cual T2 leyó algo que no es válido y también tendría que abortar T2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, cuando T1 quiere abortar, ¿cómo hacemos para volver atrás? Porque quizás T2 también escribió esta misma cosa. Entonces, quizás hasta se pisó su escritura. ¿Cómo hacemos para abortar esto? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para que cuando aborte T1 también aborte T2? Porque lo que leyó T2 no tendría que ser correcto. O sea, aun cuando tenemos recuperabilidad, tenemos que analizar estos dos problemas. Bueno, para gestionar el tema de volver atrás una transacción, lo más común es que el gestor de base de datos mantenga algo llamado como un log o una bitácora, donde lo tengo acá, log o bitácora, que es un archivo que lo vamos a trabajar la segunda parte de la clase muchísimo más para cuando hablemos de recuperación, no con recuperabilidad. Con lo cual, por encima lo que les digo es que en el log básicamente lo que va grabando de alguna forma el gestor es cuándo comienzan las transacciones, qué escrituras hacen, qué lecturas hacen, cuándo comitea y cuándo aborta. Entonces, para volver atrás, como en el log ya fue indicando qué escrituras tenía, hay distintos algoritmos que me permiten volver al valor anterior que tenía la base de datos. Y en particular, los valores viejos de cada ítem, que los tenemos acá,
son almacenados en un log y se pueden utilizar para volver atrás una transacción. De vuelta, lo vamos a ver en esta clase más en detalle, por eso no quiero entrar por ahora en gran profundidad del tema. Y lo otro que le comenté, bueno, ahora va a venir algo del rollback, ¿sí? Un sistema gestor de base de datos no debería jamás permitir la ejecución de un solapamiento que no sea recuperable. Es decir, algo que no es recuperable es algo muy grave porque, como les dije, podemos llegar a haberle dado un préstamo a un cliente que jamás tendría que haber tenido la posibilidad o podemos haber hecho muchísimos más desastres, ¿sí? Un sistema no tiene que de ninguna forma permitir ejecución de solapamientos no recuperables. Como esto de acá, que teníamos antes, esto no lo tiene que permitir. ¿Sí? A pesar de que el solapamiento es serializable, no lo puedo decir bien nunca, no podrá deshacer los efectos de la transacción T1 porque T2 ya comitió. Yo ya al tipo le dije, su préstamo está dado, no le puedo decir 2 días después, no, el préstamo que hice en realidad se lo tuve que dar de baja porque la transacción T1 al final había abortado y yo usé unos datos inválidos. No debería nunca pasar. Entonces, no se tiene que producir. Lo que sí puede pasar, como dije antes, es que al deshacer el efecto de una transacción, puede llegar a influir en las otras transacciones. Si las modificaciones hechas por una transacción, llamémosla T sub J, no fueron leídas por nadie, no hay problema. Deshacemos T sub J con el log y zafamos. Ahora, si hay otra transacción que leyó un dato modificado por T sub J, no solamente tengo que deshacer T sub J, sino que también tengo que deshacer T sub I. Sería conveniente que no hubiera comiteado aún, pero como ya dijimos antes, las bases de datos no deberían permitir que T sub I haya comiteado porque si no, no sería recuperable. Entonces, si un solapamiento es recuperable, nunca tiene que ser necesario deshacer transacciones que ya hayan comiteado. Pero sí puedo llegar a necesitar deshacer transacciones que no hayan comiteado en ese momento. Y esto se puede producir lo que se llama la cascada de rollback, porque quizás T sub I tiene que abortar. T sub J había leído algo de T sub I, con lo cual tiene que abortar. Y hay otro T sub K que había leído algo de T sub J, que también tiene que abortar. Y así sucesivamente, entonces, un abort de una transacción podría llegar a determinar el abort de muchísimas otras transacciones. Que un solapamiento sea recuperable no implica que no sea necesario tener que hacer rollbacks en cascada. ¿Sí? Que de hecho es el ejemplo que vimos antes. Si yo permito que haya lecturas de cosas sin comitear, entonces puede ser que necesita tener que hacer rollback en cascada en caso de la transacción que grabó esa cosa sin comitear y alguien lo leyó, tiene que abortar. Vamos a ver este ejemplo de acá. De vuelta nos pregunta si es recuperable, con lo cual queremos ver cada lectura que hay si es algo de comiteado o no. T1 leyó X, estaba comiteado. T2 leyó X, que lo escribió T1. Entonces acá tenemos un posible problema, ¿sí? Vamos a ver después cómo comitea. Acá T1 lee Y, que ya estaba comiteado. T2 graba X, T1 graba Y. Entonces, el único conflicto posible es este, que T2 leyó algo de T1. Pero fíjense que T1 comitea antes que T2, con lo cual cumple la regla de recuperabilidad, que cuando cada transacción comitea, lo que había leído que no estaba comiteado, al momento de comitear, sí esa transacción ya comiteó. Cuando T2 comitea, lo que había leído sin comitear, que era X, había sido grabado por T1, que ya comitió. Entonces, en este caso, es recuperable. Me pregunta si es serializable, no sé por qué, porque ya vimos que son cosas independientes, pero como para un tema de repaso, de vuelta volvemos a hacer T1 y T2. Hacemos el grafo Acá hay una escritura de T1 por X y una escritura de T2 por X, con lo cual T1 tiene que venir antes que T2. Y acá por Y, T1 también tiene que venir antes que T2. Perdón, dije mal, por Y son solo T1 los que lo están tocando, ¿no? Por Y tenemos un read de T1 y un write de T1, no hay problema. Los problemas son este y este. Vamos a ver con X. T1 antes que T2. Y T2, sí, pareciera que sí. Ahora vamos a ver si me dice que sí. Sí, perfecto. El único conflicto es de T1 a T2, con lo cual es serializable. Podríamos pasar todo lo de T1 a la izquierda y todos los de T2 a la derecha. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si T1 abortara después del write de T2? ¿Qué pasa si acá se hubiera puesto un abort de T1? Si T1 abortara, entonces T2 también tendría que abortar. ¿Por qué? Fíjense que acá al momento de abortar T1, este write dejó de ser válido, este read también dejó de ser válido, con lo cual T2 tiene que también abortar. Entonces, como T2 había leído un ítem que T1 había modificado,
no es válido, entonces T2 debería ser abortado en cascada. Entonces, este solapamiento que vemos es recuperable, es serializable, pero permitía aborts en cascada, rollback en cascada, perdón. Entonces, si queremos evitar los rollbacks en cascada, que es algo bastante deseable, lo que tenemos que hacer es que nunca una transacción lea valores que aún no fueron comiteados. Si permitimos que las transacciones lean valores sin comitear, puede haber rollback en cascada, porque si llega a abortar, por el motivo que sea la primera transacción la que escribió, las otras van a tener que también abortar. ¿Me siguen bien, no? ¿No se cortó internet, nada todavía? Sí, todo bien. Sí, Bien, bien. siento que estoy hablando mucho. Por favor, me detienen, si no, ¿eh? Quedo un poquito alterado. Entonces, esto es más fuerte que la condición de recuperabilidad, ¿sí? La condición de recuperabilidad me permitía leer cosas sin comitear siempre que el que lo escribió comiteara antes del que lo leyó. La condición de rollback de cascada me impide leer cosas sin comitear. Con lo cual, si evito rollbacks en cascada, estoy teniendo seguro recuperabilidad. Si impido leer cosas sin comitear, no hay chance de que no tenga recuperabilidad. Siempre va a tener recuperabilidad. Entonces, evitar, esto ya lo voy a decir de vuelta a la final, pero evitar rollback en cascada implica recuperabilidad. Pero no el contrario. Se puede hacer un solapamiento que sea recuperable sin que evite rollback en cascada, que no sé por qué lo puse como una B corta. Evitar rollbacks en cascada implica recuperabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, la definición de rollback en cascada básicamente es que impedimos este tipo de conflictos, que haya una lectura de una transacción de un ítem y una lectura posterior de otra transacción de este ítem sin que haya un commit en el medio. Entonces estamos evitando la anomalía de la lectura sucia. ¿Evita rollback en cascada es recuperable? Lo dijimos recién que sí. ¿Evita rollback en cascada serializable? No, no tiene nada que ver. Serializable es un concepto absolutamente independiente de la recuperabilidad y de evitar rollbacks en cascada. Bueno, para cerrar un poquito el tema de recuperabilidad a nivel teórico, después vamos a ver cómo lograr que se dé esto. La actualización perdida es una que no cubre esta definición. Si acá tenemos dos lecturas de ítems, ¿sí? Después el mismo ítem, perdón. Después tenemos T1 que lo escribe y lee un ítem Y, y T2 que también escribe el ítem X. Sobre la pregunta de si es recuperable o no, fíjense que las lecturas se hacen sobre cosas que están comiteadas. Se lee un valor de X previo a el inicio de transacción T1 y T2, con lo cual no hay ningún problema y es recuperable. ¿Evita rollbacks en cascada? Lo mismo, ¿sí? Porque en ningún momento leyeron algo sin comitear, con lo cual cualquiera puede abortar y no debería influir a la otra porque ninguna de las transacciones leyó lo que escribió la otra transacción. ¿Es serializable? ¿Sí o no? Bueno, vamos a verlo de vuelta. Tenemos que ver las escrituras. Tenemos acá una escritura y acá una escritura, con lo cual T1 tiene que venir antes que T2 por estas escrituras, ¿sí? Por este conflicto write-write, pero también tenemos un conflicto read-write de este lado, con T2 contra T1, y también un read-write de T1 a T2, que bueno, ya lo estamos representando acá. Entonces, no es serializable. Entonces, con buscar solamente la recuperabilidad, no significa que vamos a tener todas las anomalías cubiertas. La actualización perdida es una anomalía que igual la tenemos que evitar y no alcanza con la recuperabilidad. Bueno, ahora sí, ¿cómo garantizar la recuperabilidad? Vamos a ver primero con el tema de locks, ¿sí? Los locks pueden ayudar a asegurar la recuperabilidad, además de la serializabilidad, si modificamos un poquito el protocolo de dos fases. Hay dos modificaciones que podemos hacer. Una la conocemos como el protocolo de dos fases estricto, que también se llama S2PL, que la regla es la siguiente, dice: una transacción no puede adquirir un lock luego de haber liberado un lock que había adquirido, esto ya lo teníamos de antes en el protocolo de dos fases a secas, y le agregamos la restricción de que los locks de escritura solo pueden ser liberados después de haber comiteado. Si agregamos esta segunda restricción de que los de escritura solo se pueden liberar después de haber comiteado, ya cualquier transacción que quisiera leer algo que alguien escribió y no comitió, no lo puede hacer, porque el que lo escribió no va a liberar el lock de escritura hasta luego de haber comiteado. Entonces, con el protocolo de lock de dos fases estricto tenemos serializabilidad y también recuperabilidad. Acá estamos hablando de dos tipos de lock distintos, de escritura y de lectura. Si no existieran distintos tipos de lock y hubiera un solo tipo de lock o bloqueado o no bloqueado, el protocolo se convierte en otro nombre, que es el protocolo riguroso, que tiene una forma más sencilla de enunciarse, que es: los locks solo pueden ser liberados del commit.
¿Por qué es más sencillo? Bueno, porque si hay un solo tipo de lock, todos los locks te tienen que liberar después del commit, como ya tenemos acá. Y como los locks no se pueden adquirir después del commit, se tienen que adquirir antes, ya también van a cumplir de que hay una primera fase de adquisición antes del commit y una segunda fase de liberación después del commit. Entonces es una definición un poquito más sencilla, pero cuando no hay distintos tipos de lock, es decir, lock de escritura y de lectura. Como en general los hay, lo más común es el protocolo de dos fases estricto. Entonces, con un pequeño cambio al protocolo de dos fases, ya tenemos no solo serializabilidad, sino también recuperabilidad. ¿Sí? Entonces, acá lo tenemos como de vuelta. S2PL, que es el estricto, o R2PL, que es el riguroso, garantiza que todo solapamiento sea no solo serializable, sino también recuperable. Y además, que no tenía por qué serlo, pero además, que no se produzcan cascadas de rollback al deshacer una transacción. ¿Por qué de vuelta? Porque estamos leyendo cosas que estén comiteadas siempre, porque el bloqueo de una escritura lo liberamos siempre después del commit. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con los otros manejos de concurrencia, perdón. En particular, ¿qué pasa con el de timestamp? Porque el de snapshot isolation no lee nunca un dato sin comitear, porque justamente por definición, cada base de datos veía un snapshot distinto, perdón, cada transacción veía un snapshot distinto que tenía que ver con los datos que estaban comiteados cuando empiece esa transacción. Y lo que la transacción va trabajando no lo pueden ver otras transacciones. Entonces, en snapshot isolation, ya por definición, no hay forma de leer algo sin comitear, con lo cual ya hay recuperabilidad y también hay, ¿cómo se dice? También se evitan rollbacks en cascada. El que nos queda ver un poquito es qué hacemos con el método de timestamp para también tener recuperabilidad. Pero bueno, en timestamp las formas de hacerlo son no tan lindas, la verdad, ¿sí? Pero el tema es que cuando se aborta una transacción TSUI, cualquier transacción que haya usado datos que TSUI modificó debería ser abortada en cascada, ¿sí? Para garantizar la recuperabilidad hay varias opciones que, como a ver, no son las mejores. La primera es no hacer el commit de una transacción hasta que todas aquellas transacciones que modificaron datos que ya leyó hayan hecho su commit. Esta parece buena, dice, bueno, no la dejamos comitear hasta que no hayan comiteado otras. Bueno, lo que pasa es que por ahí yo estoy haciendo una transacción, le mando un commit y el sistema gestor se queda esperando. Y pueden ser minutos. No sé cuánto puede ser, lo que sea que tarden las otras transacciones. Entonces, si bien lo garantiza, en la práctica no es útil este método. La otra opción es bloquear a una transacción lectora hasta cuando la escritora haya hecho su commit. De vuelta, yo voy a leer un ítem que lo podría leer en base al método de timestamp por los valores que tiene, pero si la otra transacción que lo escribo no hizo commit, lo tengo que bloquear. De vuelta no está tan bueno porque una lectura, que debería ser algo rápido, por ahí me puede llegar a demorar minutos y esta otra transacción tarda mucho en comitear porque tiene gran trabajo para hacer. ¿Sí? Entonces, en particular, estas dos opciones no son tan practicables, ¿sí? No, se pueden hacer, digamos, no es que no se puedan hacer, pero no son útiles porque ambas le dan al usuario final una experiencia mala porque por ahí tiene que estar esperando demasiado tiempo para... La opción C dice hacer todas las escrituras durante el commit, es decir, no escribir antes del commit, sino durante el commit, manteniendo una copia paralela de cada ítem para cada transacción. Y para esto, la escritura de los ítems en el commit deberá estar centralizada y ser atómica. Todo buenísimo, pero si estamos haciendo esto y tenemos que mantener una copia paralela de cada ítem para cada transacción, es casi un snapshot isolation. Entonces tampoco es tan útil. La verdad es que métodos de control en timestamp no son tan comunes, lo más comunes son o el de bloqueo o el de snapshot isolation, y muy probablemente el manejo de la recuperabilidad sea lo que haga que el método no esté tan bueno. ¿Sí? Pero bueno, estas son las tres formas que tenemos. Snapshot isolation, fíjense que ni aparece porque, como ya les comenté, no tiene ningún problema porque jamás lee algo sin esto. Y bueno, con esto terminamos el tema de recuperabilidad y toda la primera parte de transacciones. No sé si tienen alguna duda sobre el tema. No lo quise dar la clase pasada porque ya era medio tarde y me parece como que esto también sirve como para un repaso del anterior. Entonces vamos a pasar a otro tema que tiene un nombre parecido, pero es totalmente distinto. Vamos a hablar un poquito de recuperación. Recuerden que este era yo lo tengo como un ítem 10, pero ustedes lo tienen como 6B, si no me equivoco. Están los dos PDF juntos. En algún momento cuando haga mis filminas lo voy a juntar. No, ritmo, no, full screen. ¿Dónde estás? Acá. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hablar en esta clase? Vamos a ver qué es la recuperación, que no es lo mismo que recuperabilidad, es otra cosa.
Vamos a hablar de cómo funciona el gestor de recuperación, unas reglas generales, y vamos a ver 3 algoritmos para manejar la recuperación con y sin puntos de control. Bien, que cuando hablamos de recuperación nos estamos refiriendo más al concepto de durabilidad, y tenemos que lograr que el sistema, cuando le dijo a alguien que comitió, esos cambios que se hicieran se mantengan en el tiempo, queden registrados. Entonces, básicamente la gran pregunta que uno se hace es ¿cuándo llega el dato a grabarse en algún medio que se mantenga en base a distintas fallas? Entonces vamos a categorizar distintos tipos de falla. Nosotros tenemos 4 categorías distintas de tipos de falla. La primera es cuando hay una falla de sistema. Por ejemplo, un error de software o hardware que hace que se detenga una ejecución. Si yo estoy ejecutando una transacción en un programa Python y el programa Python de repente hace una división por 0, tira una excepción y se rompe. Eso es una falla. Un poquito más complicada es una falla de aplicación que provee desde la aplicación que utiliza la base de datos. Por ejemplo, un rollback que manda un cliente. Acá ya es más general, no es algo muy particular. Un tercer tipo de falla, ya un poquito más grave, es una falla de dispositivo. Por ejemplo, se rompió el disco rígido, se rompió la memoria. Y un cuarto tipo de falla, que ya es más grave todavía, es una falla natural externa, ¿sí? Que viene de afuera del hardware. En general, caída de tensión, terremotos, incendios, etc. En general, ya cuando hablamos de terremotos, incendios o daño físico en memoria, ¿sí? Estamos hablando de una falla bastante grave que no la vamos a poder solucionar con un mecanismo sencillo de recuperación, sino en general la vamos a resolver con un tipo de backup. Todos los gestores de base de datos proveen alguna herramienta para hacer un backup y también el restore en base a un backup, es decir, volver a la base de datos al estado que tenía cuando se hizo el backup. Imagínense que si se incendia la base de datos y perdemos el disco rígido, si no tenemos un backup estamos perdidos, no vamos a poder hacer mucho. ¿Cada cuánto hacer un backup y cómo hacer el backup es complicado porque hacer el backup es algo costoso? Generalmente se trata de hacer un momento que tenga poca carga la base de datos para que no influya en el rendimiento, pero hay que tratar de hacerlo lo más frecuentemente posible para que en el momento que haya algún tipo de falla catastrófica, los datos que se hayan perdido sean los menores posibles. Y obviamente hay un teje y maneje porque hacerlo muy seguido tiene no solamente el costo de perder un poquito de performance mientras se hace, sino también el costo de almacenaje de que si hacemos un backup, no sé, cada hora, entonces tenemos 24 backups diarios. Si bien con los deltas se disminuye bastante el espacio que ocupa, en general no se guarda el backup completo, sino que se van haciendo deltas, igualmente es un volumen considerable, en especial en bases de datos que tengan muchas transacciones o cambien mucho en particular. ¿Sí? Hay mucho para hablar del tema. La verdad es que en general es una especie de balance costo-beneficio que se hace. Cuán importantes son los datos versus cuánto me cuesta hacer el backup. Yo siempre doy 2 ejemplos extremos. Por ahí un banco le conviene hacer un backup bastante frecuente para tener todas las transacciones registradas. En cambio, una red social, si en algún momento se perdieron los posteos del último día, no es realmente algo tan grave, ¿sí? Pero en general las frecuencias suelen ser o diarias o menores. Y la idea de los backups es tratar de hacerlo lo más lejos posible de donde están los datos, ¿sí? Si yo hago un backup en un disco externo que está al lado de la computadora en la cual está corriendo la base de datos y se prende fuego esa habitación, se perdieron el backup y los datos originales. No tiene mucho sentido. Entonces, lo mejor es tratar de llevarlo lo más lejos posible para disminuir la posibilidad de que al mismo tiempo fallen los datos y su backup. Obviamente, depende de vuelta del costo, cuán lejos lo llevo o cuántos backups hago para resolver. Creo que alguien me hizo una consulta. Recuerdo ver recientemente que al gobierno surcoreano se le prendió fuego los data centers y lo tenían acá. Bueno, horrible. Muy mal el gobierno surcoreano. Ahora que Google lo permite en YouTube, por favor, se me mira esta clase, la traduce a coreano y aprende que no hay que hacer eso. Hay que hacer backup frecuentemente y encima hay que ponerlo en otro lugar, porque si no tenés backup, estamos perdidos. A mí me pasó, unos amigos que trabajan en un banco, les pasó que un día perdieron todas las transacciones por X motivo y estuvieron todo el fin de semana rehaciendo las transacciones del banco, comunicándose con los clientes, tenían por suerte algunos archivos, como que cuando recibían transacciones importantes se copiaban en otros lados, entonces a veces fue una regeneración terrible y lo lograron solucionar. Pero es algo a tener en cuenta. Lamentablemente no es que hay una fórmula de oro para hacer esto, así que no les puedo decir, tienen que hacer esto. La idea es datos importantes, tratando de backupearlo lo más frecuentemente posible y el backup que se haga
en algún lugar lo más lejano posible. Hoy con el internet es bastante más sencillo que antes porque uno puede contratar algún tipo de servidor donde guarda datos y no hay ningún problema. Antes era un poquito más complicado. Bueno, no nos interesa tanto. Me molesta esta barrita y no sé cómo sacarla. Correte. Bueno, vamos a ver lo que decía acá, lo voy a tratar. No nos interesa tanto, a ver si es esto. Ahí está. No nos interesan tanto las fallas catastróficas, porque no hay mucho más que hacer que eso. Sí nos interesan las situaciones no catastróficas como la 1 y la 2. ¿Qué pasa si un programa me hace un rollback porque quiere? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, alguien que me está haciendo transacciones y después quiere validar algo con un sistema externo, el sistema externo no se lo valida, con lo cual me dice abortame todo lo que hice. O una falla de sistema inesperada, ¿sí? Una división por cero, lo que fuera, que la idea es que no es que se perdieron todos los datos, pero la transacción que estaba haciendo cosas tiene que volverse atrás. Este tipo de fallas yo sí las tengo que poder manejar de manera de garantizar las propiedades de ACID, en particular la de durabilidad. Entonces ahora sí. Bueno, imaginemos que hay una falla no catastrófica en el momento que una transacción se está ejecutando. ¿Sí? En el medio de la mitad, acuérdense, una transferencia le resta plata a un lado y cuando está a punto de sumársela al otro lado, hay algún tipo de falla catastrófica. ¿Sí? Imagínense que llegó a disco una partecita de esa transacción, pero no completamente. Cuando el sistema se reinicia, la base de datos tiene que ser llevada al estado inmediato anterior al comienzo de la transacción. ¿Sí? Es decir, si yo transfería 100 pesos de mi cuenta a otra, me descontaron los 100 pesos y no se llegaron a dar los 100 pesos a la otra cuenta, cuando la base reinicia de algún modo, que ahora vamos a ver, tiene que volver a como estaba antes, tiene que volverme esos 100 pesos que me había restado. Para poder hacer eso, es necesario mantener una información en un log o en una bitácora acerca de los cambios que la transacción fue realizando. Si yo en una bitácora tenía a Lucas le saqué 100 pesos y esa transacción no llegó a terminar, entonces cuando reinicie, la base de datos dice, pará, esta transacción no terminó, ¿qué hizo esta transacción? A Lucas le sacó 100 pesos. Bueno, le devolvemos los 100 pesos. Eso es, a grosso modo, que es lo que vamos a ver en esta clase, cómo manejarlo. Es importante notar, perdí la tapita, de que los datos, cuando uno hace un write en algún lenguaje de programación, no van directamente a disco. Generalmente van primero un buffer de memoria y luego van a disco. Hay algunas formas que tienen muchos lenguajes de programación de bajo nivel de forzar que no vayan a este buffer de memoria. ¿Sí? Pero también las bases de datos internamente muchas veces prefieren tener los datos en memoria lo más posible para no grabarlo a disco, porque si un dato se cambia 25 veces y yo puedo hacer esos cambios 24 en memoria y recién el último en disco, en sí para el sistema es lo mismo, es indistinto, pero tiene mucha mejor performance porque me ahorré 24 escrituras. Entonces acá nos importa mucho hablar de no solamente cuándo un valor se graba, sino dónde se graba. Si se graba primero en buffer de memoria y si se graba después en disco y en qué momento lo vamos haciendo. Un paréntesis, creo que lo hablan un poquito después las Filminas, pero un paréntesis, muchos motores de base de datos trabajan directamente accediendo al disco y tratan de evitar el buffering que hace cualquier sistema operativo. ¿Por qué? Porque el buffering que hace cualquier sistema operativo no tiene el contexto que tiene la base de datos sobre qué se está grabando y qué no. Generalmente a la base de datos le gusta ella misma manejar cuándo va a grabar algo, cuándo no. Tiene distintos algoritmos para ver, cuando tiene muchas páginas en memoria, cuáles bajar a disco y cuáles no. Y no le interesa que además eso entre en competencia con lo que hace el sistema operativo, que por ahí, al no tener un contexto de los datos en sí, lo que por ahí hace es fácilmente como cuando necesito grabar, bueno, agarro el más viejo que está en memoria y ese lo bajo a disco y ahí lo libero. Por ahí la base de datos sabe que se está ejecutando cierta consulta con cierta localidad, con lo cual le interesa mantener en memoria las páginas que están localmente cercanas a eso porque cree que las puede llegar a acceder, y eso el sistema operativo, el file system en sí, no tiene por qué saberlo. Con lo cual es muy común que una base de datos maneje directamente cuándo se graba buffer y maneje directamente cuándo se graba a disco. Bien, cerrando un poquito la introducción, tenemos dos técnicas de manejar esto, de cuándo va a memoria y cuándo va a disco. En general hay dos categorías, igual ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. La técnica de actualización inmediata básicamente lo que dice es tratar de mandarlo a disco lo antes posible, y la técnica de actualización diferida dice lo contrario, trata de mandarlo a disco no lo antes posible, sino lo menos que puedas. Si tratemos de mandarlo a disco lo menos que puedas. ¿Cuál es la ventaja de la inmediata? Que es más posible de que se graben a disco y no se pierdan cosas. La de la diferida tiene el problema de que
por ahí no llega a disco algo, tengo que después de alguna forma lograrlo, pero tiene una mejor performance porque no está constantemente escribiendo, sino que tarda más en escribir los datos. Lo que alguien me escribió, me pareció. Bien, entonces, bueno, esto está resumiendo lo que acabo de decir. Bien, antes de ver los 3 algoritmos de recuperación, vamos a hablar de 2 reglas que los 3 algoritmos tienen que manejar para funcionar. ¿Sí? Recordemos que vamos a estar trabajando en un log, en una bitácora, y ahora sí vamos a analizar en detalle. ¿Qué voy a guardar en el log? Cada vez que una transacción inicie, en el log voy a guardar una entrada que diga begin y cuál es la transacción que inició. Obviamente no es que se graba en texto, paréntesis, begin y una ID de transacción, se grabará con alguna forma en bytes, ¿sí? Pero de alguna forma indica que comenzó cierta transacción con una ID que la identifica. Cada vez que una transacción escriba algo, se va a grabar una entrada de tipo write que va a indicar qué transacción grabó, qué ítem grabó. Este ítem, este X, no es el valor del ítem, sino un identificador del ítem, que depende de la granularidad. Recuerden que hablábamos que había distintas granularidades. Si la granularidad es la fila, este X sería la fila número 404. Si la granularidad es una página, la página número 5. Si la granularidad es la tabla, grabó la tabla tal. Y acá sí están los valores. ¿Qué valor tenía antes y qué valor nuevo fue el que grabó? Dependiendo del algoritmo, vamos a grabar o uno, u otro, u ambos. Esto lo vamos a ver en minutos. Después hay otro tipo de entrada que son las entradas de read, que me dice que una transacción leyó un cierto valor. ¿Sí? En realidad, de vuelta, no me dice qué valor leyó, pero sí me dice cuál ítem es el que leyó y en base a los write anteriores yo podría ver cuál es el valor de ítem. Y después vamos a indicar cuándo comité una transacción o cuándo aborta una transacción. Estas son todas las entradas que va a tener el log. Y la idea es que el gestor de base de datos, a medida que va haciendo operaciones, tiene que ir guardando en el log todas estas bitácoras, todas estas entradas de lo que va haciendo. Ustedes me dirán, estamos entonces escribiendo 2 cosas al mismo tiempo. No tiene sentido. ¿Por qué lo grabamos 2 veces? Bueno, la primera cosa que les puedo decir es que tiene sentido porque gracias a esto, como vamos a ver en un ratito, podemos recuperarnos ante una falla que no sea catastrófica. Y la segunda cosa es que el log, en general, al ser secuencial, tiene una mejor performance que grabar los datos de una tabla. Cuando uno graba un dato de una tabla, primero tiene que ver a ver en qué bloque lo va a grabar. Es un acceso random para buscar el bloque. Graba en el bloque, en el medio del bloque. Después tiene que actualizar algunos índices. Es como mucho más complejo. El log simplemente es un append constante. Y hasta si yo pongo el log en otro disco, o incluso podría ser en otra computadora, pero en general no se estila, pero sí se estila en otro disco, el grabado del log ni siquiera influye sobre la performance de los datos que están en el disco principal. El grabado del log va a otro log externo y no tiene ningún problema. Así que realmente no es tan costoso el log, pero la ventaja es que me permite recuperar ante fallas no catastróficas. ¿Sí? Lo último que le quiero comentar en esta parte de recuperación del log en particular es que nosotros vamos a ver algoritmos sencillos, lo va a decir ahora un poquito una filmina, pero vamos a trabajar sobre algoritmos sencillos que se basan en que ya no permitimos lecturas sucias, no permitimos que haya rollbacks en cascada. Con lo cual, esos algoritmos más sencillos no van a utilizar las sentencias read. De vuelta es por un tema de, como se dice, de didáctica, que vamos a trabajar sobre algoritmos sencillos para que entiendan el concepto. Entonces los read no los vamos a hacer. Y los write no siempre van a guardar ambos valores. Depende del algoritmo, si guardamos solo el viejo, solo el nuevo o ambos. Y ahora sí vamos a ver, si no me equivoco, las 2 reglas que les dije. Estas 2 reglas se tienen que cumplir siempre. La regla igual del write ahead log me dice que antes de que un ítem se modifique en disco, tiene que escribirse en el log la entrada correspondiente del write. ¿Sí? Y esa entrada tiene que llegar a disco. Es decir, si yo a una fila le cambio un valor, antes de que ese valor llegue a disco, tiene que llegar al disco que hay un write de esa transacción con el valor anterior o el valor nuevo en ese ítem. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Bien. Importante que no me dice inmediatamente antes. No tiene por qué ser inmediatamente antes, pero sí antes. No se puede grabar algo en disco sin que antes, ya sea inmediatamente anterior o una hora antes, se haya grabado en el log la entrada del write correspondiente. Esta es la write ahead log. Y la otra regla, la force log at commit, lo que me dice es que antes de comitear una transacción, el log tiene que ser volcado a disco. ¿Sí?
por ahí hay un log que no había sido volcado a disco por X motivos, bueno, cuando voy a hacer el commit, el log tiene que estar en disco. ¿Por qué? Porque mientras esté haciendo el commit, si se llega a cortar algo, yo quiero tener el log ya sí persistido en el disco. En base a estas dos reglas y algunas reglas extra, vamos a ver cómo recuperarnos entonces ahora ante fallas de cualquier tipo que no sean catastróficas. Vamos a arrancar con 3 algoritmos. Vamos a arrancar con el primero, que es el undo, pero vamos a ver en esta clase 3 algoritmos con distintas variables. Básicamente, se asume, como dije antes, 2 cosas, que son recuperables y que evitan rollbacks en cascada. Con lo cual, cuando veamos distintas transacciones, vamos a ver que ninguna transacción está trabajando con un ítem si otra transacción anterior trabajó con ese ítem y todavía no comitió. Esto lo repito porque después muchas veces, a veces una le surge lo de que hubiera pasado si hubiera estado un write acá, un write acá, y muchas veces la respuesta es no, eso no debería estar permitido en este caso. Hay variantes de estos algoritmos cuando no se asumen estas dos cosas, pero son bastante más complejas algorítmicamente, empiezan a trabajar sobre registros de read y no queremos complicarla tanto. Entonces vamos a asumir de que nunca vamos a tener una lectura de algo sin comitear. Vamos a asumir que estamos trabajando con cosas que evitan rollbacks en cascada para que los algoritmos sean un poquito más sencillos. ¿Sí? Con lo cual, los registros de lectura del read no los vamos a tener. Si estas hipótesis no se cumplieran, sí deberíamos realizar algunos pasos adicionales, pero no lo vamos a ver. Vamos a arrancar entonces con el algoritmo de undo. La regla de undo está enunciada de una forma rara, yo la voy a enunciar ahora en un ratito de otra forma, pero básicamente lo que me dice la regla undo es que antes de que una modificación sobre un ítem al que se le pone un valor nuevo por parte de una transacción no comiteada sea guardada en el disco, antes que se flashee, en el log lo que se debe guardar es el valor viejo. O sea, básicamente lo que me está diciendo todo este choclo es que el write tiene que tener el valor anterior de old. Y además tenemos el siguiente procedimiento. De vuelta, está enunciado de una forma rara, lo voy a después enunciar un poquito mejor. Cuando una transacción modifica un ítem X, reemplazando un valor de old por B, lo que se escribe es, como dijimos antes, solamente el valor viejo en el log. Write. ¿Qué transacción lo hizo? ¿Qué ítem fue? De vuelta, este es el identificador que ítem tocó. ¿Y cuál era el valor anterior? No me interesa guardar el valor nuevo. La segunda regla es la que ya vimos de igual, que me dice que este registro de write debe ser escrito en el log, en el disco, antes de escribir el nuevo valor de X en el disco. La tercera regla dice que todo ítem modificado debe ser guardado en disco antes de hacer el commit. Esta es una regla importantísima. El algoritmo undo, para que funcione, requiere que los cambios lleguen a disco antes del commit. Y por la regla WAL, también entonces el log tiene que llegar a disco antes del commit. Y finalmente la regla que ya vimos de FLC, cuando T1 haga commit, se escribe commit en el log y se hace flush del log al disco antes de terminar este commit. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es cada write que haga una transacción, cada escritura que haga cualquier tipo de transacción sobre un ítem, en el log se tiene que guardar el valor anterior. Y en base a eso, con los primeros 3 puntos, todas las modificaciones tienen que ser escritas a disco antes de que la transacción termine. Entonces, si alguna vez se terminó el paso 4, es decir, hubo un commit, se llevó el log a disco, se llevaron todos los writes, etcétera, etcétera, no va a ser necesario rehacer la transacción. Si yo a alguien le digo, mira, tu transacción terminó, en el algoritmo undo es necesario que los valores hayan llegado a disco. No le puedo decir, esta transacción comitió, hasta que los valores que haya modificado hayan llegado a disco. Se considera que la transacción comitió cuando el registro commit queda escrito en el log en el disco. Cuando pasa esto, por todos los puntos que vimos antes, tanto los write están en el disco en el log, como los valores que cambiaron están en el disco en los datos. Entonces, una transacción que comitió ya quedó registrada en el disco y no se pueden perder sus cambios. ¿Qué es lo que puede pasar? Que una transacción que esté a punto de comitear empezó a grabar algunos cambios y no otros, y ahí se cortó la luz. Esos son los casos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos ahí que hacer? Tenemos que deshacer esa transacción. Transacciones que comitearon, que yo le dije al que estaba haciendo la transacción, todo anduvo bien, todo comitió. Si seguimos los pasos anteriores, seguro sus cambios están en disco, con lo cual no hay que deshacerlas ni hay que rehacerlas, no hay que hacer nada. Pero lo que sí tenemos que hacer, al momento que hay una falla y tenemos que recuperarnos ante esa falla, es decir, ¿qué transacciones no habían comiteado? Y cuando encontramos qué transacciones no habían comiteado,
como yo no sé si quizás algo habían empezado a escribir en el disco, yo tengo que deshacer todos los cambios que hicieron esas transacciones, por si acaso se habían llegado a disco, porque como lo comitearon, no tienen que haber llegado a disco. El valor correcto es el que estaba antes de esas transacciones. Entonces, cuando el sistema se reinicia, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Va a agarrar el log de adelante hacia atrás, es decir, desde el final hasta el principio, va a buscar transacciones que no comitearon, es decir, aquellas transacciones para las cuales no se encuentra el commit, y para esas transacciones, cada uno de los write que hizo se aplican para volver el valor al anterior que estaba. Si recuerden que el write en el algoritmo de undo guarda el valor anterior a la escritura, entonces paso ese valor anterior a disco, con lo cual, si la transacción había escrito algo, lo piso con el valor que tenía antes. Y si la transacción no lo había escrito, lo piso con el valor que ya está en disco porque ese valor viejo seguía estando en disco porque la transacción no lo había escrito. ¿Se entiende, a grosso modo, cuál es la mecánica? Sí. Bien, ahora vamos a ver un poquito más con un ejemplo, pero entonces la idea es esa. Vamos a ver qué transacciones no comitearon. ¿Cómo? Leyendo desde el final hasta el principio, y apenas encontramos un write de una transacción que no vino un commit más adelante, esa transacción no comitió. Y finalmente lo que vamos a hacer, para cada transacción de la cual no encontré el commit, agregamos el abort al log y flasheamos el log a disco como para dejar registrado que se abortó esa transacción. Algo interesante de este método es que es idempotente. ¿Qué significa eso? Si se corta la luz, vuelve la luz como me volvió a mí ahora, empiezo a recuperar la base de datos y se vuelve a cortar la luz, que es algo que a veces pasa, no hay problema, porque el algoritmo puede volver a empezar igualmente. Lo peor que puede pasar es que empieza a pisar valores sol que ya había pisado en la vez anterior que se cortó la luz de vuelta. Pero si se ejecuta 25 veces la recuperación y se interrumpe 24 de esas 25 veces, la vez 25 igualmente va a hacer las mismas cosas que hicieron las otras 24, que es volver a poner los valores viejos de las transacciones que no comitearon, y al final el estado queda correcto. Es decir, ejecutar más de una vez no cambia el resultado. Ya viene el ejemplo, sí. Antes del ejemplo, entonces, de vuelta, cerrando todo esto, se corta la luz, hay algún problema que la base de datos cuando reinicia se da cuenta de que no terminó correctamente, que no se cerró correctamente, empieza la etapa de recuperación. Si el algoritmo es undo, lo que va a hacer es recorrer el log desde el final hasta el principio, viendo qué transacciones no comitearon, y va a deshacer cualquier write de esas transacciones. Se haya hecho o no a disco, lo importa, pisa el valor viejo para recuperar el estado que estaba antes. ¿Sí? Obviamente es un proceso costoso, en especial porque estamos leyendo el log desde el final hasta el principio, pero la idea es que no es algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. La idea es que esto sea únicamente ante el momento de recuperar. Entonces ahora sí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, considerando el siguiente solapamiento de transacciones, suponga que los valores iniciales de los ítems son 60, 44 y 38, y acá me va a dar tres transacciones. Una que lee el ítem B y escribe el ítem B luego de sumarle 4, otra que lee el ítem A y el C, hace unas operaciones matemáticas y escribe ambos valores, y una tercera que lee el ítem B, lo escribe, le hace una operación, lo escribe, lee el ítem A, le hace otra operación y lo escribe. Bueno, creo que no me había abierto un notepad. Abrir, encima dijo un desastre. A ver si Windows 11 tiene la gentileza. Ah, no, acá lo tengo abajo, porque la verdad que esta búsqueda anda muy mal. Ping, esta es de otra clase que no importa todavía. Bueno, entonces, consideremos este solapamiento y consideremos estos valores iniciales de cada uno. Y acá lo que me dice como ejercicio 1 es, escriba la secuencia de registros del log undo, omitiendo obviamente los registros de lectura. Entonces, viene esto que el tiempo fluye en esta dirección. ¿Cómo sería el log que tendría que escribirse si estuviéramos ejecutando el undo, el algoritmo undo de esto? ¿Qué entradas tendría que tener el log? Yo voy a estar escribiendo acá el log. ¿Cuál es la primera entrada del log? B. ¿Qué? Recuerden, las entradas no era B, era por ejemplo write, T1, lo que fuera. ¿Qué entrada sería? Write B. Write B, me dicen, a ver si coincide lo mismo. No, perfecto. Ojo que antes del write hay que escribir begin. Una de las entradas era begin. Entonces necesitamos decir que comenzó la transacción. Entonces la primera entrada que tenemos es begin T1. Que se corresponde con esto de acá. Una lectura no me agrega entradas en el log. Esto se hace en memoria sumarle 4. Y recién ahora la segunda entrada es esta escritura. Que de vuelta es una entrada de tipo write. Que me tiene que decir que, perdón, el paréntesis venía antes.
begin, T1. Me tiene que decir qué transacción es la que escribió, T1, qué ítem es el que escribió, el B. Profe, una ¿Qué valor consulta. iría? Sí, por supuesto. Hay un Decime. read antes, ¿no tendría que escribirse también? O... No, el undo, como lo vemos cuando trabajamos asumiendo de que ya está evitando lectura sin comitear, el undo ya claro. no necesita los reads. De hecho, acá, si se fijan, acá escribe un B y recién cuando lo lee la transacción T3 ya había comiteado, y acá lee la que lo había escrito esta transacción 2 que también ya había comiteado. Perfecto. Con lo cual no es necesario los reads registrarlos. Okay, en estos gracias. métodos. En otros algoritmos más complejos, sí. Entonces, bueno, ¿cómo cerramos esta escritura? Write T1B, ¿y qué valor ponemos? Fíjese que B arrancó con 44, le sumó 4, entonces se escribe 48. ¿Qué valor tiene que ir? 44. 44, el valor anterior, ¿sí? No 48, que es lo que escribió, sino 44. Perfecto. Bueno, seguimos, tenemos un begin de T2. Las lecturas no las registramos, cosa que hacen ahí no las registramos. Y acá tenemos dos write de T2, de A y de C. Write hoy T2, A y write de T2, de C. Y de vuelta el valor anterior. No me importa esta operación en este momento, lo que me importa es el valor anterior. Entonces, A valía 60 y C valía 38. Bien, seguimos en el tiempo. Perdón, viene primero esto, begin de T3. Después viene el commit de T1. También lo tenemos que registrar. T3 hace una lectura que no me importa. Escribe B larga T3, con lo cual hay un write de T3. P. ¿Y qué valor es el que leyó T3? Entonces, de vuelta. Recordemos que... ¿Perdón? Ahí sí va el 48, ¿no? Acá sí va el 48. Cuando se hizo esta escritura, el 44 se transformó en un 48. Si quieren pueden hacer el seguimiento acá. Y lo que leímos acá era un 48, con lo cual esta escritura tiene que guardar 48. No lo que termina escribiendo, que es 48 más 5, pero sí leyó un 48. Uy. Y bueno, lo mismo nos va a pasar con A. Ya lo voy calculando. Acá lo que hacía lo dividía por 2, con lo cual va a valer 30. Entonces seguimos. Acá está la escritura de T3 de B de 48. Luego viene un commit de T2. Oh, perdí el paréntesis. Luego viene una escritura de T3 de A, que lo leyó y era 30. Después lo mandó a 33. Dije que era 30 cuando lo leyó. Y finalmente un commit de T3. Este sería, si no le pifié, el log completo. Lo tenemos en las filminas, por suerte, para revisar. Son 11 líneas. Yo también puse 11, 44, 60, 38, 48, 30, 44, 60, 38, 48, 30. Bueno, parece que no le pifié. ¿Se entiende entonces cómo se arma el log? Esto lo va haciendo la base de datos y es bastante sencillo de hacerlo algorítmicamente. ¿Me siguen hasta ahora? Estamos reaccionando que sí. Perfecto. Bueno, ejercicio 2 me dice, ¿hasta qué momento pueden guardarse los datos modificados por T1 en el disco? Entonces vuelvo atrás. Fíjense que T1 va escribiendo cosas. ¿Cuándo es el límite en el momento que los datos tienen que haber llegado a disco? ¿Hasta qué momento pueden guardarse los datos modificados por T1 en disco? ¿Hasta qué momento les parece? Antes de hacer el commit. Hasta antes del commit, ¿sí? Después del commit no pueden llegar a disco porque me obligaba a mandarlo antes, porque si yo digo comitió y se corta la luz y no había llegado al disco, en la recuperación va a decir, no, T1 comitió, no hay ningún problema. Entonces, hasta esta línea se pueden guardar en cualquier momento en disco. Ya, de acá en adelante, no puede haber pasado el commit si no llegaron a disco, porque si no, nunca se hubiera dado el commit. Entonces, T1 solo modifica B, B debe ser guardado en disco antes del commit de T1, es decir, antes de escribir commit T1 en el log del disco, que estamos acá en la línea 7. ¿Cómo reacciona el sistema ante una falla? Inmediatamente después del commit T1. Entonces voy a volver acá. Imagínense que hay una falla acá, inmediatamente después de este commit, con lo cual olvidémonos de todo esto de acá abajo. ¿Cómo reacciona el sistema? Y ahora sí es el algoritmo. Bueno, lo que dijimos es que el sistema lee desde la línea más vieja hasta la más nueva.
Entonces, el sistema arranca, lo primero que lee es un commit de T1. Entonces, recuerden en algún lado que T1 comitió. ¿Qué significa que T1 comitió? Que sus cambios seguros llegaron a disco y es lo que yo quería, con lo cual a T1 no le voy a hacer nada. Encuentro un begin de T3 que dice que había una transacción T3 que no comitió, con lo cual en realidad no hace nada, pero si hubiera habido algún cambio de T3 tendría que deshacer. Pero en este caso no hace nada. Igual se acuerda de que T3 no comitió. Un write de T2. T2 hasta ahora no me había encontrado como que hubiera comiteado. Eso quiere decir que T2 no comitió. T2 no comitió. Con lo cual los cambios de T2 no tienen que estar en disco. Yo no sé si llegaron a disco o no. Quizás T2 había empezado a comitear en este momento, empezó a grabar algunas cosas y ahí se cortó la luz. Como no lo sé, lo que voy a hacer es un undo de T2. Entonces, cuando T2 empezó a escribir C, el valor anterior que tenía 38. ¿Qué hago? A C le mando el valor 38. Así, si escribió algo T2, le hago el undo. Lo deshago ese cambio, volviendo a poner el valor viejo que tenía. Y lo mismo con el write anterior. Al A le voy a mandar el valor 60. Si T2 no llegó a escribir en disco está el 60 de A. Si T2 hubiera llegado a escribir algo, yo lo piso con el 60 para que quede el 60. Mi objetivo es que quede el estado como estaba antes de T2, porque T2 no comitió, entonces sus cambios no tendrían que haber llegado a disco nunca. Sigo, me encuentro con el begin de T2, no tengo que hacer nada. Me encuentro con un write de T1, pero veo que T1 comitió. Entonces, el cambio que hizo T1 está correcto en la base de datos y no tengo que pisarlo con el 44 porque si no estaría perdiendo el cambio que se hizo. Entonces, con esta línea 2 no hago nada. Con la línea 1, que es begin de T1, tampoco hago nada porque es un begin, no me influye en absoluto. Y llega al principio del log. Entonces, lo que terminé haciendo son estos dos cambios en disco. En C grabé 38 y en A grabé 60, pisando los potenciales cambios que hizo T2 porque como T2 no comitió, quiero deshacer cualquier cambio que hubiera hecho en disco. Lo que me falta hacer es, dado que T3 y T2 no comitearon, voy a agregar el abort de T3 y el abort de T2. Para que sepa que no abortaron. Esto es más que nada como para tener un registro, no es que impacte algo este abort o no, porque se puede saber que no comitearon porque nunca se encuentra el commit, pero está bueno agregar. Entonces, esta es la operatoria con el algoritmo undo. Del final al principio, transacciones que no comitearon todos sus write, grabo su valor a disco. Y en el orden también, de vuelta, desde el principio hasta el final. Porque podría haber pasado que acá más adelante T2 hubiera hecho otro write de A con otro valor, porque quiso grabar dos veces el mismo ítem, no tiene por qué no hacerlo. Me tengo que quedar con el primero de los valores viejos para que quede realmente como estaba originalmente. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿O no? Sí, yo me encuentro un abort, es lo mismo que Bien, me es muy encuentro buena un la commit pregunta. y, claro, o sea, en No los es lo logs, mismo que un commit. No lo manejamos acá en estas diapositivas, lo quiero hacer cuando haga las nuevas filminas que pasa con el abort. La idea es que si hay un abort, el algoritmo undo, antes de escribir el abort, también lo que tiene que hacer es deshacer cualquier cambio que haya llegado a disco. Cualquier cambio que haya llegado a disco. El algoritmo undo, cuando hay un abort, si llegara a haber escrito algo esa transacción a disco, lo tiene que deshacer antes de confirmarme el abort. ¿Sí? Con lo cual no deberías hacer nada extra. Pero igualmente, si te lo encontrás, podrías pisar y no sería algo tan grave. ¿Estamos de acuerdo? sí, No sé quién lo había preguntado. yo. Bien. Es más bien un tema, el tema de registrar o no el aborto es más bien un tema de auditoría, sabemos, no es tanto a nivel procedural. Bueno, vamos a ver entonces cómo reacciona. Y bueno, fíjense que dice lo mismo que hice yo. Se tiene que escribir 38 en C y 60 en A, y luego se tiene que agregar los aborts de T2 y T3 y hacer flash del log al disco. Y bueno, no hay mucho más que decir del undo. Con estas reglas y con este procedimiento al momento de reiniciar, ya estoy asegurando de que transacciones que comitearon, sus valores quedan registrados en disco, y que transacciones que no comitearon, sus valores no quedan finalmente en disco, aun si se corta la luz por la mitad. Entonces, fíjense que el pequeño costo o moderado costo de tener un log extra con todas estas entradas me da la gran ventaja de que yo puedo asegurarme que nunca una transacción me va a quedar escrita en disco por la mitad. O queda completamente escrita, o al momento de deshacer, deshago cualquier cambio parcial que haya hecho y no me queda completamente, completamente sin haberse hecho. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende el algoritmo undo?
¿Hay alguna pregunta? A veces surge alguna pregunta sobre este tema. ¿No? Bueno, más adelante los voy a instar porque es algo que tiene una problemática lo que vimos hasta ahora. Pero olvidémoslo por ahora, créanme que lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver otro algoritmo, el algoritmo redo. ¿Cuál es el tema del algoritmo undo? Que me obliga a escribir a disco antes del commit. Y a veces eso no es tan bueno. Si hay algún dato que se escribe muchísimo, ¿sí? Voy a estar escribiéndolo muchísimas veces y a mí me gustaría de alguna forma decir, no, voy a tratar de escribirlo lo menos posible. Lo mantengo en memoria lo más que pueda y en algún momento de bajo uso, quizás recién ahí lo escribo. Total, como no lo escribí todo en el medio, me estoy ahorrando no solamente los writes, sino también los reads de los valores y lo mantengo en memoria sin ningún problema. ¿Sí? El tema es cómo evitar el problema de que yo algo no lo escribí a disco, lo mantuve en memoria y se me cortó la luz en ese momento. Porque eso que no lo mandé a disco en ese momento, igual en algún momento tiene que quedar reflejado para no perderse. ¿Dónde va a quedar reflejado para no perderse? En el log. Entonces, ¿cuál es la regla del redo? Parece como que es como lo contrario al undo. Básicamente la regla de redo dice que antes de realizar el commit, los valores nuevos son los que son salvaguardados en el log. Esto quiere decir que el write del redo va a grabar el valor nuevo. Que no sé por qué Mariano acá le puso B corta en vez de B corta new. Pero es importante esto. Lo que vamos a hacer es vamos a grabar el valor nuevo en vez del valor viejo. Y otro tema importante, dice, ¿esto me obliga a guardar el ítem modificado en disco antes de comitear? No, sino todo lo contrario. En el algoritmo redo, el ítem es actualizado al disco luego de comitear. No se puede grabar a disco antes de comitear, sino todo lo contrario. Es obligatorio grabarlo a disco después de comitear. ¿Cuándo? Cuando el motor lo desee. No hay una obligación de en qué momento después. Lo único importante es que cambios a disco van después del commit. ¿Sí? Lo que sí va antes del commit es cambios en el log que indican el valor nuevo. Eso sí, tiene que ir a disco porque tenemos las reglas de WAL y FLC. Write ahead log dice que un write tiene que escribirse al log y el flash log al commit hace que llegue a disco el write del redo, por más que el dato en sí no llegó a disco. Es decir, entonces, la base de datos me dice, grabame el 2 en X, le mandan esta orden al sistema gestor de base de datos. Al momento del commit, en el log tiene que estar el write correspondiente. Antes del commit, ese 2 no puede llegar a disco. Tiene que llegar después del commit. Pero al log sí tiene que llegar su write que dice que se actualizó por un 2. Ping, ping, ping. Entonces, tenemos algunos pasos del redo del procedimiento. Bueno, cuando una transacción TSUBI modifica un ítem X reemplazando un valor BOD por un valor nuevo B corta, lo que se escribe en el ROT es, el log, perdón, es el write de la transacción, cuál ítem se modificó y el valor nuevo, no el valor viejo. Cuando T1 hace commit, se escribe el commit en el log y se hace el flash del log al disco, FLC. Y recién entonces se puede escribir el nuevo valor al disco. Acá no me gusta tanto el se escribe, se puede. ¿Sí? Recién entonces se puede escribir. O se hace ahí o se hace más adelante, no antes del commit. ¿Sí? Bueno, importante que guardamos el valor nuevo. Si la transacción falla antes del commit, es una transacción cuyos cambios no tendrían que haber llegado a disco, y esta línea de acá me garantiza de que no llegaron a disco, porque los datos recién se escriben después del commit. Entonces, cualquier transacción que sea cortada por la mitad, cuando esté haciendo el algoritmo redo, seguro que sus cambios no llegaron a disco y no hay que hacer nada. Estamos salvados. ¿Sí? Ese problema no lo tenemos que manejar. ¿Cuál es el problema que sí tenemos que manejar? Tenemos que manejar que una transacción haya hecho commit y se corte la luz antes de que su nuevo valor se haya escrito en disco. Pero transacciones que no comitearon no me generan problemas en este caso. Fíjense que es lo contrario al undo. El undo, los problemas me los generan las transacciones que no comitearon porque quizás escribieron parcialmente sus datos. En el redo, el problema lo tengo con las transacciones que sí comitearon, porque como los datos viajan a disco después, yo no tengo garantía de que, por más que comitearon, sus datos hayan quedado en disco, entonces lo que voy a tener que hacer es rehacerlas. Entonces, de vuelta, si se falla después de haber escrito el commit, la transacción se tiene que rehacer porque no estoy seguro de si sus cambios llegaron a disco o no.
¿Sí? Pingui. Bueno, pequeñas observaciones que a mí de vuelta para mí tiene un error. En el algoritmo Redu una transacción debe comitear sin haber guardado en disco todos sus ítems modificados. Este es un bug de la Filmina, tengan cuidado, ya lo voy a corregir cuando lo haga de nuevo. Y ante una falla previa posterior al commit, entonces será necesario reescribir, hacer redo, todos los valores que la transacción había asignado a los ítems. Entonces, de vuelta, cuando hay una falla, busco transacciones que hayan comiteado. Como no estoy seguro si sus cambios llegaron a disco, las rehago. ¿Cómo las rehago? Fijándome en el log todos los valores nuevos que habían escrito, los piso por las dudas de que no hubieran llegado a disco. Ese va a ser el procedimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos que recorrer todo el log, esta vez de atrás para adelante, aplicando cada uno de los write de las transacciones que comitearon. Ahora, el tema es que, ¿sí? Acá tenemos todo el log, todas las entradas del log, yo lo tengo que recorrer desde el inicio al fin, para que si un ítem se grabó varias veces, quede el último valor. Pero el tema es que antes tengo que hacer una recorrida, desde el final hasta el principio, porque este procedimiento de hacer todos los write lo tengo que hacer para las transacciones que sí comitearon. Si yo arranco desde el inicio hasta el fin, yo no tengo forma de saber, ante un write, si más adelante esa transacción comitió o no. Entonces, hay una primera etapa en la que voy a ver qué transacciones comitearon y qué transacciones no. Eso lo hago yendo desde el final hasta el principio. Y hay una segunda etapa, desde el principio hasta el final, en el cual voy a aplicar todos los write de las transacciones que comitearon. Este proceso entonces es un poquito más complejo. Ventajas que tiene el algoritmo Redu, que generalmente se ahorra muchas escrituras a disco cuando la base está en un funcionamiento normal, porque escribe cada tanto a disco cuando ya está todo comiteado, y si muchas transacciones trabajaron sobre un mismo ítem, los cambios se manejaron en memoria, y una sola vez por ahí se grabaron a disco, o pocas veces en comparación a las anteriores. Desventaja, cuando quiero recuperarme ante una falla, es un poquito más costoso porque tengo que leer 2 veces el log. Que uno espera de que no tenga que estar muchas veces recuperándose ante una falla, con lo cual, más o menos en el balance, parece como que salimos ganando. Bien, cuando el sistema se reinicia, medio que ya lo spoileé, hacemos los siguientes pasos. Analizamos cuáles son las transacciones que tienen commit. ¿Sí? Eso se hace yendo desde el final hasta el principio. Y luego recorremos el log desde el principio hasta el final, de atrás hacia adelante, volviendo a aplicar todos los write de las transacciones que comitearon. De las que no comitearon, no los reaplicamos porque seguro no llegaron a disco y porque esas transacciones no comitearon, con lo cual sus cambios no tienen que llegar a disco. Y esto, igual que lo anterior, para cada transacción que encontramos que no comitió, también se agrega el abort de la transacción en el log y se hace un flush a disco. Es decir, los cambios con el undo serían estos 2 pasos previos. Bien, ¿se entendió más o menos la idea? ¿Alguna duda antes de ver el ejemplo? ¿Vamos bien? Bueno. Acá lo que me dice en el ejercicio es que hagamos el log redo para el mismo ejercicio anteriormente. Es este que habíamos hecho. Este de acá tenemos que hacer las entradas del log para el redo. Y las entradas del log para el redo son exactamente las mismas, salvo que se graba el valor nuevo en vez que el viejo. Con lo cual, lo único que va a cambiar son estos valores de acá. Vamos a borrarlos. Y en vez del valor viejo, vamos a grabar el nuevo. Entonces, volvemos. ¿Qué hizo esta transacción? Agarró a B, que valía 44, y le sumó 4. Lo pasó a 48. Uy. Con lo cual, acá este write tiene que poner 48, el valor nuevo. La transacción 2 leyó A, que valía 60, lo dividió por 2 y lo grabó, con lo cual grabó 30. Y la transacción 2 leyó C, que valía 38, le sumó 10, con lo cual grabó también 48. Entonces acá sería en A grabó 30 y en C 48. De vuelta el valor nuevo. Y la transacción 3 leyó B, que valía 48, le sumó 5, con lo cual lo llevó a 53. Y leyó A, que valía 30, lo multiplicó por 1,1, con lo cual lo llevó a 33. Con lo cual lo que escribo es 53 y 33 en cada uno. En B, 53. Y en A, 33. Es decir, lo único que cambia entonces es que se graba el valor nuevo, no el valor viejo. Vamos a avanzar notablemente
con las filminas para ver si está bien la respuesta. 48, 30, 48, 53, 33. Perfecto, lo tenemos exactamente igual. Entonces el único cambio, como les dije, es que en redo el log guarda el valor nuevo, no el valor viejo. Solamente cambia esa parte de ahí. ¿Cómo reaccionaría el sistema ante una falla después del commit de T1? Entonces, de vuelta, es un log distinto, no es el anterior. ¿Cómo reacciona el sistema si falló justo después del commit de T1? Es decir, todo esto no está en el log. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Lo primero que tenemos que hacer es una lectura para ver qué transacciones comitearon y qué transacciones no comitearon. Entonces, empezamos a leerlo desde el final hasta el principio. Vemos que T1 comitió. Y seguimos leyendo, no hay ningún otro commit, pero vemos que existió una T2 y una T3, con lo cual T2 y T3 no comitearon. Es bastante sencillo saber si una transacción comitió o no. Si la primera referencia a una transacción que encontramos es un commit, es que comitió. Si la primera referencia que encontramos en una transacción no es un commit, es que no comitió, porque siempre el commit debería ser lo último que hace una transacción. Entonces, primera etapa, vemos cuáles comitearon y cuáles no comitearon. Segunda etapa, desde principio a fin, vamos a rehacer las que sí comitearon, porque puede haber pasado que sus cambios no llegaron a disco, que quedaron en memoria y nunca se mandaron a disco. Entonces vamos a rehacer por las dudas todos los write de T1. Tenemos solamente este write de T1, con lo cual en B mandamos el valor nuevo que es 48. Entonces nos aseguramos de que si T1 nunca había llegado su cambio a disco, bueno, ahora lo hago llevar porque tengo el valor nuevo. Y finalmente agregamos el abort de T2 y el abort de T3 al log del, perdón, el abort de T2 y el abort de T3 al log, y flasheamos el log al disco para que queden registrados. Bien. ¿Se entiende entonces lo que hicimos? ¿Alguna duda? Parece que no. No sé si me están haciendo manitos o algo así. Vamos a ver si le acerté. Perfecto. Lo único que hace es reescribir el 48 en el ítem B y agregar los aborts de T2 y T3. ¿Venimos bien hasta ahora? Andamos, profe. No hubo emojis igual. ¿Cómo? No hubo manitos ni nada, pero estamos. No hubo más, che, perdón. Bueno, están enojados porque casi les cancelé la clase. Bueno, vamos a ver ahora un tercer algoritmo antes del break, que es el algoritmo del undo redo. El redo tenía como una gran ventaja el hecho de que no estamos grabando todo el tiempo la base de datos, con lo cual suele tener una mejor performance que el undo, que siempre antes de comitear tiene que haber grabado todos los cambios. Está bueno no pasar siempre a disco, sino mantener en memoria como una especie de buffers, lo hacen todas las bases de datos. Pero el problema que tiene el redo, en particular, se nota cuando trabajamos con una granularidad alta. En particular, si trabajamos con páginas, aunque podría también darse con filas. Y es el siguiente. Quizás yo tengo una página en memoria hace mucho tiempo y la quiero bajar a disco, ¿sí? Y quiero entonces grabar todos los cambios que tiene. Pero el redo me obliga a que yo los tengo que grabar los cambios cuando la transacción haya comiteado o más adelante. No puedo grabarlos antes de que comitee. Entonces, imagínense si muchas transacciones están trabajando en una página, hacen cambios, ¿sí? Y en un momento el gestor la quiere mandar a disco, pero una de las transacciones que hizo cambio todavía no comitió, no puede mandar esa página a disco. Por más que quisiera, por más que esa página sea necesario mandarla a disco para utilizar ese espacio de memoria para otro motivo. Este es un problema que es complicado de manejar. Y en realidad al motor le gustaría desvincularse de eso. Al motor le gustaría decir, yo quiero grabar a disco cuando quiera. O antes del commit o después del commit. Voy a grabar a disco cuando a mí me interese en base a algún algoritmo el least recently used o el que fuera, y distintas combinaciones de algoritmos de manejo de caché. Yo quiero poder hacerlo cuando quiera. Y ninguno de los dos algoritmos que vimos hasta ahora lo permitía. El undo lo obligaba a grabar antes del commit y el redo le obligaba a grabar después del commit. Para poder darle al motor ¿cómo se dice? El beneficio de grabar a disco cuando se le ocurre, está el algoritmo undo redo. El algoritmo undo redo, acá dice que es necesario cumplir con ambas reglas a veces, a mí no me gusta tanto enunciarlo así, pero lo importante del algoritmo undo redo es que en la entrada del log guarda tanto el valor viejo como el nuevo, ¿sí? Y después sigue todas las reglas que ya conocemos. El registro write tiene que ser escrito en el log en disco antes de escribir el nuevo valor de X en disco. Este es write ahead log, ya lo vimos antes. Cuando T hace commit, se escribe el commit en el log y se hace flush de log a disco, también ya lo vimos, es el
FLC. Y lo importante es este ítem 4. Los ítems modificados pueden ser guardados en disco antes o después de hacer commit. Es decir, cuando el gestor quiera. No hay una restricción sobre cuándo guardarlos. Lo importante es que se sigan cumpliendo las reglas de WAL y FLC. Write ahead log y flash log before commit. ¿Cómo manejamos entonces el reinicio con el undo redo? En undo redo se pueden dar los dos problemas que veníamos viendo antes. Puede haber sido que una transacción no comitió y grabó parcialmente sus datos a disco. Tengo que deshacerla. Si no comitió y grabó parcialmente sus datos a discos, esos datos no tendrían que haber llegado porque la transacción no comitió, con lo cual tengo que deshacerla. Y también se da el problema que se da en redo, que una transacción haya comiteado, con lo cual sus datos sí tenían que llegar a disco, pero no llegaron porque el sistema lo mantuvo en memoria y no llegó a grabarlo. Entonces, en ese caso, tengo que rehacer las transacciones. Entonces, el algoritmo undo redo va a deshacer transacciones que no comitearon y rehacer transacciones que sí comitearon. Entonces, vamos a tener nuevamente una doble lectura, como en el redo, pero haciendo más cosas. En la primera lectura, desde el final hasta el principio, no solamente voy a ver qué transacciones no comitearon, sino que también las voy a deshacer. Puedo deshacerlas porque tengo registrado el valor anterior. Cuando llegue al principio del archivo, voy a saber cuáles sí comitearon, porque voy a haber leído los commits. Vuelvo a leer el log desde el principio hasta el final, haciendo el redo de las que sí comitearon. Puedo hacerlo porque también tengo el valor nuevo. Es decir, no solamente tengo el valor viejo, sino el valor nuevo. Entonces, el undo esto se hace sobre transacciones que no comitearon y con el valor old. Y el redo se hace sobre transacciones que comitearon y con el valor nuevo, o B corta, como lo llama Mariano en sus filminas. Entonces, primera parte, se recorre el log de adelante hacia atrás, desde el final hasta el principio. Por cada transacción que no comitió, se panda a disco el valor anterior. Se registran las que sí comitearon. Y se recorre de atrás hacia adelante, desde el principio hasta el final, aplicando los write de las que sí comitearon con el nuevo valor, que es el redo. Y finalmente, esto está presente en todos los métodos, se escribe la abort de las que no comitearon. ¿Quedó clara esta metodología? Hablen o reaccionen. ¿Alguna duda, Marcela? ¿No, Chavo? ¿Cómo? Cuestión Solo de la práctica, carita. supongo. Sí. Bueno, lamentablemente, si no me equivoco, en estas filminas no está tan bueno los ejercicios que tenemos con el undo. Eso por ahí lo vamos a reforzar en la práctica o quizás después cuando veamos antes del examen, igual tienen para consultarlo. Porque fíjense, estos ejercicios medio como que, ahora vamos a ver que me preguntan cosas un poquito más pavas. Bueno, ejercicio 1. Para la siguiente secuencia de registros del log, no es la misma de las anteriores, no tiene nada que ver, tenemos esta secuencia. Hay una transacción que comienza, que graba el ítem A, que tenía el valor 10 antes y le graba el 15, que comienza después una transacción T2 que graba el ítem B, que tenía el valor anterior 30 y luego el 25. T1 ahora graba el C, tenía el valor 35 y 32, y T2 graba el D, que tenía el valor 14 y valor 2. De vuelta, esto es en el log, ¿sí? Este 15 no quiere decir que haya llegado a disco inmediatamente, ¿sí? Por ahí quedó solo en memoria o por ahí no. Entonces, la pregunta es, indique qué ítems deben o pueden haber cambiado su valor en disco. Entonces, si ustedes se encuentran con este log, ¿qué ítems seguramente cambiaron el valor a disco y qué ítems pueden haberlo cambiado pero no estamos seguros? Los escucho. A ver, ¿pueden todos? Perfecto, exactamente. Es medio una pregunta tramposa. En el algoritmo undo redo, yo no tengo garantía de que ninguno haya llegado a disco. Entonces, todos pueden haber cambiado. Ninguno debe haber cambiado su valor a disco, que lo tenemos por acá. Pueden haber cambiado, pero no necesariamente deben haberlo cambiado. Entonces, esa era la primera pregunta medio tonta. Y ahora sí me dice, aplico el algoritmo de recuperación undo redo e indique cómo queda el archivo en el log y qué cambios hay que hacer al disco. Entonces, bueno, como dije antes. Primero empezamos a leer desde el final hasta el principio. Y acá vemos que comitió T2. Recuérdense que hay que recordar que T2 comitió, con lo cual T2 no la voy a deshacer. Encuentro un write de T2, como T2 comitió, no la voy a deshacer.
encuentro un write de T1. T1 es una que no comitió. Entonces voy a hacer un undo de T1 porque quizás sus cambios llegaron a disco y no quiero que hayan llegado porque no comitió. Entonces, en C voy a grabar el valor viejo, que es 35. Luego encuentro un write de T2, que como dije antes, como comitió no hay problema. Encuentro un begin que lo ignoro. Y encuentro un write de T1. T1 no comitió, con lo cual voy a deshacer sus cambios. En A, grabo el valor 10. Ay, perdón, esto no lo dijo, pero también recuerden que tengo que recordar cuáles no comitieron, que es T1. Fin de la primera pasada. Segunda pasada, desde el principio hasta el final, voy a rehacer las que sí comitieron, que en este caso son T2. Este write lo ignoro. Este write me interesa, tengo que rehacerlo, con lo cual voy a usar el valor nuevo. A B va a ir el valor 25, el valor nuevo, no el viejo. ¿Por qué? Porque T2 comitió, con lo cual su cambio tiene que haber llegado a disco. Por ahí no había llegado, bueno, lo fuerzo que llegue. El write de T1 lo ignoro porque es una de las que no había comiteado, ya lo había deshecho antes. Y el write de T2 lo voy a rehacer. Con lo cual en D mando el valor 12. Y finalmente, como T1 no comitió, tengo que agregar una nueva entrada, la entrada 8, que es el abort de T1. Esta es la operatoria. Entonces, vamos a ver lo que tenemos lo mismo. 35 en C, 10 en A, 25 en B y 12 en D. Perfecto. Entonces, tenemos exactamente lo mismo que la fila. ¿Se entiende entonces el algoritmo undo-redo? Requiere mayor espacio del log porque se guarda el valor viejo y el valor nuevo. Esto parece muy feo, pero en general obviamente no es que se guarda así en texto plano, sino que en general se guarda una especie de delta, con lo cual en general la diferencia entre el nuevo y el viejo no es tan grande, más si tenemos una granularidad alta, pero igualmente ocupa un poquito más el disco. Y el procedimiento es un poquito más lento porque tengo que hacer muchas más escrituras, pero de vuelta, la idea es que el momento de recuperación sea algo que pasa muy poco. No queremos que estar todo el día teniendo que recuperar la base de datos, con lo cual estamos dispuestos a aceptar que sea un poquito más costoso la recuperación y que ocupe un poquito más el log, contra la ventaja de que el gestor de base de datos puede grabar a disco cuando quiera, sin tener que preocuparse de que haya una pérdida de durabilidad. La durabilidad no se ve afectada porque ante cualquier falla no catastrófica, la base de datos puede revertir los cambios que hayan hecho para que quede en un estado coherente en base a las transacciones que sí comitieron y que ningún cambio de una transacción que no comitió haya llegado a disco. Una consulta. Sí, por supuesto. ¿Los tres algoritmos te dan el mismo resultado? No. Sí, ¿Sí? obviamente ante los mismos casos, ¿no? Este es Claro, distinto sí, al anterior. Pero sí, los tres me tienen que llevar al mismo estado que estaba. Es decir, cambios de transacciones que comitieron llegaron a disco, cambios de transacciones que no comitieron no llegaron a disco. Eso no es negociable. Pero a nivel datos sí me lo tienen que dejar al mismo estado. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces esto ya lo tenemos. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, son y media, lo llevamos hasta 8:40. Y todo lo que estuvimos viendo hasta ahora tiene algún pequeño problemita. Les dejo ese ejercicio para que en estos 10 minutos vean si se les ocurre cuál es este problema de llevar a la práctica estos algoritmos que tenemos. Si no, lo voy a decir, no es que no se los voy a decir. Pero bueno, vamos a frenar un poquito 10 minutitos y nos vemos en un ratito